Antes de comenzar con este episodio de Gym Rats, agradecemos profundamente a nuestros patrocinadores oficiales Essentials. Dejamos su link aquí en la descripción para aquellos que se quieran armar. Ahorita, cuando salga este episodio, espero todavía esté el hot sale. No recuerdo hasta qué fecha serás, pero bueno, ahí pueden agregar un descuento extra aparte del que pueden obtener con los códigos, ya sea Ángel 10, Álvarez 10 o Fer 10. Ahí pueden usar el que ustedes gusten. Los dejamos en la descripción. Ahorita estamos a mitades de mes, sin embargo, cuando inicia cada mes, tienen apertura ahí para el blog de Fer. También por el lado de Dani dejamos links para más revisión científica. También dejamos para Muscle Mind Academy, donde tenemos código tanto Fer y yo. Entonces, Equivo 15 y Ángel 15, por ahí lo dejamos en la descripción. Cuando salga este episodio, probablemente ya esté cerca o a lo mejor incluso esté sucediendo por ahí en esas fechas el One Fitness Weekend, que por ahí también estará el buen Dani. Dani, no mal, recuerdan por ahí las fechas, 25 o 26 de este mes, ¿sí? ¿O estoy mal? 24, 25 y 26. Debe ser viernes, sábado y domingo. Sí, Perfectísimo. 24, 25, 26. Listo. Y digo, también aprovechando ahorita que estamos aperturando esta parte de anuncios antes de comenzar el episodio, Lau, algo que quieras anunciar, decirles aquí a todos los escuchas de Jim Brats, por ahí que quieras comentarles antes de iniciar el episodio, adelante, el espacio es tuyo. Pues muchísimas gracias de entrada por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Y de anuncios parroquiales, pues bueno, las asesorías que tengo para personas recreativas, para atletas también. Ahora he empezado igualmente a trabajar la parte del posing, que pues es de lo que ya iremos hablando. Y pues más allá de eso, creo que de momento eso sería. Listísimo, pues ahí también dejamos redes de Lau para la parte de asesorías que ahorita acaba de comentar y también nuestras redes, que digo, ahí está, las dejamos siempre en la descripción, tanto de Fer, Dani y mías. Para aquellos interesados igual en la parte de asesorías, pues pueden ahí ponerse en contacto con nosotros y ver si tenemos disponibilidad para que podamos trabajar juntos. Sin más, bienvenidos al episodio número 92 de Gym Rats, episodio número 92, como lo comenté en el anterior, ya rumbo al 100. Y qué mejor que con una invitada de lujo. Tercera ocasión aquí en Gym Rat, si no mal me equivoco, Lau. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros, venir a platicar. Muy bien, muy contenta. Siempre me emociona mucho cuando puedo venir a platicar con ustedes. De hecho, justo ayer le comentaba a Ángel que me aventé el episodio de la pérdida de grasa que tuvieron con Dani. Me gustó muchísimo pues, toda la perspectiva que ustedes tienen respecto a eso, esta parte de no verlo como algo heroico, ¿no? Necesariamente al final es una decisión que tomamos, muchos de los tips que por ahí dan, es de verdad siempre un gusto escucharlos. Es muy ameno, pero no por ser ameno dejas de llevarte un montón de cosas buenas y como todos los buenos episodios que puedes escuchar dos, tres veces y cada vez que lo escuchas le encuentras algo, alguna nueva aportación. No, Lau, en verdad, muchísimas gracias. Qué honor. Por ahí te lo escribí igual en Insta, el que por ahí nos andes escuchando. Creo que siempre damos esa intención de que, sobre todo en esos episodios, por ejemplo, nos damos esa, que de repente siento que nos metemos en nuestra plática y se nos olvida a veces que estamos tal cual grabando, ¿no? Y que lo vamos a subir. Y al final igual creo que esa naturalidad, esa forma orgánica de platicar, pues algo que tiene mucho Jim Brats, ¿no? Y pues bueno, también, obviamente, no menos importante, y como cada episodio, claro que sí, aquí a los co-hosts. Primero tenemos al buen Fer Equigua. Fer, ¿cómo andas, güey? Bien, bien. Un episodio que a lo mejor no hemos tocado nunca y está chido. No me acuerdo si hemos hablado del posting realmente o exclusivamente de eso, pues no. Entonces, tener aquí a Dani, a Lau y platicar sobre esto está chingón porque siento que es una perspectiva la cual quizás ni se ha explorado. O sea, realmente muy pocos hablan del posing, güey, entonces no sé ni qué voy a decir, ni qué va a decir Lau, ni Dani, pues ya hemos conversado con él como spoiler de alguna de sus transiciones a ese punto. Pero, por ejemplo, no sé la perspectiva ni tuya, Ángel, de todo lo que engloba el posing. Entonces está chido hablar de eso. Listísimo. Y por otro lado, Dani Álvarez, güey, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ya pegó el déficit, muchachos. Ya hora 23 en déficit, ya pegó, ya el rendimiento cayó.
ya se me está cayendo el cabello, una muela, ya se me cayó. Pero andamos, porque hay que demostrarle a los haters. Esto es para los haters. Sí se puede, naturales, la vida. Ya ves cómo es eso. Bien, bien, andamos joyas, joyas. Pues listo, y creo que justo para iniciar este episodio, muy interesante, sí creo que ahí lo que decías, Fer, por ahí lo tenemos, por así decirlo, pinceleado, ¿no? Esa parte del posing, que creo que es algo, una variante, por decirlo así, al menos yo lo veo extra, que de repente veo en las historias de Dani, ¿no? O sea, que lo sube con esa frecuencia a lo mejor por la parte de que a veces pues están como que esas historias de pues los estudios por lo regular, que siempre son comúnmente verlo en las historias de Dani, y recientemente pues empezaron a añadir el posing y que muchas veces se da por hecho, o sea, se da como, ok, culturista, compite, posing, está implícito. Sin embargo, ya a la hora de verlo en el día a día, que como menciono, o sea, esa parte que a veces sube Dani, que eso nos hizo venir aquí a comentarlo con la parte del posing, que digo, en la parte igual de Fer, la parte de llevar atletas, igual de Lau, y competir, en el mismo caso de Fer, pues esa perspectiva que tienen bastante nutrida, que particularmente digo yo aquí se me hace muy interesante más jugar el rol de hacer preguntas, porque justo como lo mencionas, o sea, realmente no sé cómo ustedes igual vean el panorama en general respecto al coaching y lo demás. Sin embargo, yo creo que es algo que no se le da tanto peso o no se le da tanto ruido. Y me llamó mucho la atención la otra vez que me lo comentabas, Dani, que no recuerdo, digo, ahorita probablemente lo puedan comentar, enriquecer más, cómo lo administrabas, ¿no? Respecto a las dosis de posing que tenías en el día a día, ¿no? Que te metía Lau en el día a día o semana a semana, no recuerdo. Pero es muy interesante justo porque ya lo vemos de una manera incluso hasta misma de progreso, ¿no? Y es más llamativo, por ejemplo, en personas que justamente pues no han posado, ¿no? O sea que al final, oye, sí puedes ver post en Insta que de repente ves a esa persona haciendo un doble bíceps y dices, oh, qué madre, se ve muy bien y lo demás. Es muy común ver esa parte de culturistas posar. Pero creo que ya cuando te pones a posar tú, ya cuando te pones realmente a ver, primero que nada, en qué categoría vas, qué poses hay en el caso de la competencia, cuáles son las permitidas, no permitidas. Creo que ahí está muy interesante porque entonces empezamos a ver justo esa otra forma de progresar también, ¿no? En el posing. Y que al final el posing igual, digo, ahorita lo comentaremos un poquillo más, retroalimenta a largo plazo esa parte de la intervención en el entrenamiento, ¿no? Porque al final yo creo que esa parte del culturista de decir, yo quiero verme grande, especialmente en el escenario, ¿no? Como que te desprendes un poquito del día a día, de las fotos de Instagram, te desprendes más de cómo te ves, sí, día a día en el espejo, y te concentras en esa competencia, ¿no? Y cuando te concentras en la competencia y dices, ok, quiero mejorar específicamente esa pose, entonces probablemente tenga que meter más tejido muscular justamente en esa área para que se haya esa parte de balance, de armonía que es muy vistoso en el culturismo. Pero bueno, ya por ahí introduje un poquillo. Lau, ¿te parece bien si te paso el micro para que introduzcas un poquito respecto a lo que hablaremos hoy, que es el posing? Claro que sí, Ángel. Bueno, de entrada yo creo que, como mencionaba Fer, es un tema del que casi no hablamos. Es un tema que, sin embargo, es muy importante y creo que esta disonancia entre es algo importante al final, cuando un culturista se sube a competir, no le van a evaluar ni valorar ni cómo hace la sentadilla, ni qué tantas horas se está metiendo de cardio, ni siquiera, y lo hemos hablado también, o sea, ni siquiera exactamente en qué porcentaje de grasa corporal se encuentra. Entonces, muchas de las cosas que se hacen desde el off-season hasta la preparación, o sea, las acciones que tenemos, cómo organizamos nuestro entrenamiento, la parte nutricional, en el escenario eso no se evalúa, ¿no? En el escenario se evalúa el físico y las poses son una manera de hacer que ese físico cobre vida, porque a mí algo que me causaba mucho ruido es como, por ejemplo, cuando yo veía mis videos, ¿no? Entrenando, o videos de algunos asesorados, y dices, wow, o sea, en la ejecución puedes notar, ah, mira, aquí ya se ve un poquito más de tamaño en el dorsal, ya se están viendo algunas líneas en estos grupos musculares, pero te pasas a las fotos de progreso como habituales o ves a la persona en su día a día y me parece, sobre todo hablando de culturismo natural, en algunos casos, pues no se ve nada impresionante, ¿no? En cambio, cuando ya empiezas, como tú mencionas, Ángel, a simplemente hacer una doble bíceps, es ya el físico se transforma, cobra vida. Entonces, creo que existe esa disonancia entre
que no se le presta tanta atención porque no es algo que se, o sea, al final las cosas que hacemos en el entrenamiento y que nos hacen crecer músculo no es en lo que se nos va a evaluar, entonces es algo raro, no se ve en otros deportes, ¿no? O sea, si tú compites en fútbol o juegas fútbol de esa manera competitiva, pues lo que vas a hacer en los entrenamientos emula mucho lo que vas a hacer en competencia. Y en este caso no existe eso, ¿no? Ahora, obviamente, ¿qué suele pasar? Que entonces, pues empezamos a entrenar, construimos músculo, etcétera. Y de pronto cuando ya empiezan a entrar esta cosquillita de quiero competir, es como, bueno, pues cuando me suba al escenario, pues no me voy a subir así parado nada más y me voy a girar y que me vean, ¿no? O sea, hay que hacer ciertas poses. Entonces ya es cuando empieza a haber esta urgencia de, pues tengo que practicar eso también. Y para practicarlo y para dominarlo, pues así como en el entrenamiento, debe de haber una organización y un tiempo específico al cual se le va a dedicar a eso. Y a mayor cercanía a la competencia, pues obviamente mayor prioridad. Pero yo algo que sí creo es que si en nosotros está como ese deseo, esa cosquillita de, híjole, pues me gustaría llegar a competir, creo que nunca es demasiado temprano para empezar a practicar al menos algunas poses. Eso desde el punto de vista competitivo. Ahora, desde el punto de vista recreativo, algo que me ha pasado con varios de mis asesorados es que ellos mismos como, o sea, te vas dando cuenta, ¿no? Así como cuando te van pidiendo, oye, tengo mi programa de 3 días, y si hacemos uno más, ¿no? Que para mí es algo muy padre cuando viene desde el mismo cliente pedirte quiero hacer más, ¿no? O va muy bien la etapa de pérdida de grasa, creo que podemos apresurar un poquito más el proceso porque me siento bien. Esa es la mejor posición yo creo que podemos llegar a tener como coaches cuando viene desde el propio asesorado. Y a mí me empezó a pasar que yo los veía que de pronto de sus fotos de progreso, pues nada más así relajado, ya solitos empezaban a flexionar, ¿no? Por lo menos los bíceps. Entonces, sin que yo lo pidiera. Entonces, como de, bueno, pues te estás, o sea, estás dándote cuenta de que estás mejorando, quieres ver también un poquito más de ese progreso. Bueno, pues vamos a empezar a practicar algunas cosas y no con la finalidad de que en algún momento vayas a competir necesariamente, igual y eso puede llegar a suceder, pero por la razón de que nos puede permitir evaluar de mejor manera el físico, incluso en un atleta recreativo, ¿no? Porque al final los músculos en las poses, algunos se van a contraer, otros se van a relajar, y es de nuevo esta parte que hace el posing, darle vida al físico de una persona. Entonces, ahí es donde yo empezaría. Creo yo que vas un paso más adelante cuando antes de querer pensar en competir ya posas. O sea, creo que eso es lo que marca la diferencia al final de la primera vez en todos los sentidos. Incluso ahorita yo que veo que tanto Lau como Dani van muy por encima de incluso de muchos atletas que yo ya tengo experimentados que dices y no se ponen a posar desde antes de tiempo y no porque no se los digas, porque pues la recomendación se las puedes dar, pero es como, ¿por qué no te lo tomas tan en serio? O sea, siempre es algo que yo me cuestiono, ¿por qué ignoras el comentario de posa más seguido, hazlo de X forma? Como que lo dejan al último, ¿no? Es como que supongo que lo hago bien y luego te subes y quizás el juez no sabe qué decirte y te dice, te falta condición, te falta tamaño, pero ¿cómo si no sabes mostrar ese tamaño? Entonces, sería un mal feedback, creo yo, que te digan, debes de mejorar las poses. Significa que te faltó lo más importante, ¿no? Es como lo que menos espera que uno reciba de feedback como coach, que le falte mejorar X pose, porque eso debería estar todo en tu control y es algo con lo que los atletas siempre platico. Incluso como tú toleras cierto nivel de entrenamiento, también vas tolerando cierto nivel de posing, porque estando ahí en el evento puede que llegues cansado, puede que llegues estresado, y me he topado con atletas que les digo, pues aguanta la pose, o se suben y no posan como deben de ser, y yo me enojo mucho y les digo, güey, 20 semanas para posar así, o sea, se ve mal, no te ves con energía, como si quisieras posar 3 segundos, 5 segundos,
Y eso es como lo que más pudiera dar coraje de acá para allá hacia los atletas. Entonces creo que el mensaje clave es, como dice Lau, nunca es demasiado temprano para empezar a posar. O sea, incluso desde el off-season, si pierdes la práctica, ya valiste en prep, o sea, te cuesta agarrar el ritmo. Por eso actualmente yo, aunque esté en un periodo donde estoy comiendo un poco más, nunca falta que poso 2, 3 días o siempre después de entrenar. Y solamente, ¿no? Por agarrar esa fluidez, que nunca se olvide, siempre hacer los mismos pasos y irlo practicando, ¿no? Como cualquier hábito, ¿no? Me parece que sí lo comenté con Lau y con Sant, pero en mi caso en particular, de todas las personas como que me dieron ese empujoncito a tomar en serio el posing, fue Martín Réfalo, de los lives que he hecho y la madre. Algunos a veces se quedan y ven mis historias, lo cual, siendo sinceros, me genera algo de ansiedad. Puta madre, me está viendo esta persona, como que da miedo. Pero bueno, el caso es que en algún momento subí un video nada más, como que viéndome en el espejo ahí en el gimnasio, porque dije, ah, mira, ya me veo, ya pegó el déficit. Entonces, sí, mejor lo subí. Y cuando tuvimos una conversación con él y con el Doc Jerezano, saludos al Doc Jerezano, Martín me dijo, oye, pero aprende a posar porque lo haces muy mal. Sí, es cierto, no tengo idea de lo que estoy haciendo. Eh, y noté, fue como si hubiera estado una puerta entreabierta. Estás tú un morrito, ya te vas acercando, abres la puerta y wow, es un mundo nuevo que nunca habías explorado, que a lo mejor habías escuchado, pero órale, mira todo lo que hay ahí. Y sí, justamente empecé con eso de las poses, Lau comenzó a ayudarme, muchas gracias Lau siempre. Y sí, justamente también ya hacerlo con la misma, llamémosle coti- cotidianidad, no sé cómo se diga, así como de cotidiano con registrar el entrenamiento, etcétera. Registrar las poses, ahí tengo mi Excel, mi programa de poses, en donde me va pidiendo tantos rounds de simetría y tantos segundos, tanta porcentaje de contracción, y después ahí voy poniendo todas las notas que cuando le mando un video semanal a Lau, me va haciendo, de, no sé, por ejemplo, cierra el stance, o aprieta aquí, o rota aquí, ahí lo voy anotando y eso lo tomo para la siguiente y así va siendo un proceso sistematizado. Eso es lo que no se ve, porque eso no lo he compartido, al menos no aún. Lo que sí he compartido y suelo hacer son las poses libres. Esas ya son de mi propia voluntad. Lo que suelo hacer es poses que me gustan, que veo de culturistas o algunas que me han salido así como que, ah, mira, esa se ve cool. Algunas que no salen tan bien, pero tomo las subo como porque creo que ya van tomando forma. Esas son las que comparto en historias, etcétera. Y ahí es donde a veces Fer me ha hecho comentarios, también Adrián, un camarada de Zamora, me ha hecho comentarios, todo eso los voy tomando, voy haciendo como que más prácticas o entendiendo de qué se trata todo este rollo de los vectores, de por ejemplo la pose de espaldas de Arnold, como por ejemplo hay todo un rollo que tienes que estar como que contemplando de la posición de los pies, de hacia dónde está rotando hacia dónde va la cadera, como una que me mandó Fer como una flecha hacia allá, mientras que el torso va hacia acá. Entonces eso de inicio puede parecer abstracto, como dices, está cabrón, ¿cómo? Pero conforme vas entendiendo y como que, ah, ok, entonces si hago hacia aquí, eso hace que cuando gire, por inventármelo, ¿no? Cuando gire acá se vea más grande y aparte mientras estás haciendo esto, que sea una línea así, lo cual no he podido lograr todavía. Pero bueno, últimamente es también un proceso que yo nunca había vivido, ni siquiera le había puesto atención, y algo que me he dado cuenta, al menos en mi gimnasio, hay un poco de estigma al respecto de las poses, ¿quién lo diría? Es como que algunas personas pueden incomodarse por lo que implica, porque pareciera ser como que la persona que está posando pues, es un mamón que quiere lucirse, pero lo que yo he pensado actualmente es que, oye, pues simplemente es como cualquier otra habilidad, necesitas practicarlo, no se Sí. trata de que te vean, no se trata de poner, no, simplemente es buscar un sitio donde tengas una buena luz que te pueda permitir ver exactamente lo que estás haciendo. Espejos obviamente son necesarios, ya después no, pero necesitas practicar como todo. Y eso he notado como que, de hecho, no sé si lo comenté también en Science y Fierros, pero me reportaron porque estaba posando en el área de pesas, donde están las mancuernas, porque ahí estaba la luz bien, o sea, se ve bien, hay menos gente, no transita tanta gente, pero resulta que, resulta que me reportaron, yo porque me ando quitando la playera. Entonces, pues bueno, ni modo, me bajé a donde está el área de spinning y ahí es donde estoy haciendo las poses que quizás la luz
no es tan favorecedora la forma en cómo llega la luz, etcétera. Y es un poco difícil porque tengo que colocar la cámara así como que un ladito, no completamente al frente por cómo está todo el setup del saloncito. Pero bueno, ese ha sido el asunto. Y para mí es un descubrimiento totalmente nuevo de entender y como que apreciar el arte de gente, pues de gente antigua, de antaño, vaya, bueno, no tan antigua, pero de antaño, Frank Zane, Bob Paris, todos ellos son los que más veo por cuestión de que pues ya no, ni de chiste tengo el tamaño de John Hewitt, en donde él dice back lat spread, y el tipo está relajado y ya se le ve una pinche espalda del tamaño Texas. Y yo, y yo ni rotando todo lo que puedo interno se ve como que un cuarto de eso. Entonces creo que a mí me beneficia ver gente un poco más compacta y obviamente culturistas naturales y ver lo que hacen colegas como por ejemplo, he visto mucho las fotos y videos de Fer, de gente que trae Fer que pienso posa muy bien como Arturo Aguilar por ahí. Todo eso me la paso viendo así como que revisando cómo entran en la pose, etcétera. Pero eso es aparte, lo que reportó Lau es tal cual un programa, etcétera. Y con esa misma seriedad creo que, al menos en mi caso, descubrí algo nuevo en el culturismo que no había visto en más de 10 años. Cosa muy padre, la verdad. No, y es el game changer, o sea, yo siento que en una tarima eso, o sea, puedes traer buena condición y puedes traer muy buena condición, pero incluso puede premiar más el que traiga buena condición por encima del que traiga muy buena condición solamente por cómo posa, cómo hace las transiciones, cómo esconde músculos que no le benefician. O sea, es que el posing literalmente ya a la hora de los chingazos es lo que debe de ser y en eso se basa literalmente el jueceo. Es cuando, ahora que fui al Mister México, me tocó corregir a algunos que iban a la categoría absoluta o a algunos principiantes y les decía, hazme un doble bíceps y ya lo hacían aquí. Y le digo, doble bíceps. Se lo repetía yo con esa intención de que me dijeran, ah, chinga, pues ya estoy en el doble bíceps. Y le digo, no, ahí literalmente el bíceps no está por encima de nada, te van a calificar el bíceps, tiene que estar aquí arriba. O sea, se tiene que ver por encima del hombro porque te van a calificar, se llama doble bíceps así, no aquí abajo. Entonces, pequeñas cositas de sube más los brazos, pum, hace que tus brazos premien en esa pose que se califica eso. Por eso se les llama así, doble bíceps de espalda. Quieres que se vea por encima del pico del bíceps, pectoral de perfil, y resulta que están así en vez de hacer esto. O sea, pectoral de perfil es porque quieren ver tu pectoral más que otra cosa. Tríceps de perfil es lo mismo, o sea, el propio nombre de la pose te dice qué te quieren ver. Si no se está viendo, ajustala porque es lo que te van a calificar y por eso desde antaño las poses tienen nombres característicos, como en las de relajado de frente o las poses obligatorias, las reglamentarias, literalmente son las peores porque el juez te ve sin ningún truco, te ve sin ninguna posibilidad de esconder algo, te ve como estás. Ya depende de ti si no puedes rotar bien hacia enfrente, si elevas más los trapecios, todos esos tipos de detalles es lo que al final pues cobra relevancia en el posing. Cuando dicen abdomen y muslo y muchos sacan el vacío, no te están pidiendo el vacío, es abdomen y muslo, aprieta el abdomen y ya cuando te pidan vacío, vacío. En Classic, si a alguien no le sale el vacío, ni para qué se meta a Classic, porque no va a ganar. Y me da tristeza que muchos atletas se meten a Classic porque su coach les dijo, pues no traes el culo rajado, te escondo ahí el short negro y te subes a Classic. Y sin vacío no hay Classic. Entonces ya desde ahí siento que o somos parte del problema o somos parte de la solución, porque si el coach no sabe de que en Classic se califica el vacío y esa es la pose literalmente clásica, si no sale, no lo metas, o sea, no hagas que gaste dinero, que pierda tiempo en una categoría donde ni siquiera va a premiar bien. Entonces, al final, la pose es lo que va a determinar entre si alguien gana el absoluto o no, por así decirlo. Por esos mínimos detalles de abrir dorsales, eh, en las transiciones apretar el tríceps, la chica, siempre les digo, aprieta lo que se vea tantito, saca los dorsales, no los hagas como hacia atrás. Y de federación en federación, en la NPC las bikinis se tapan la espalda. Entonces no abras los dorsales, no te van a calificar la espalda ni se va a ver. Pero, por ejemplo, en FMF, las bikinis se pasan el cabello hacia enfrente. Quieren ver que tu dorsal se abra, tus escápulas se protraigan hacia enfrente y los posteriores salgan.
Entonces tu cabello por eso te lo quitas literalmente. Entonces a veces no se lo toman en cuenta y eso también se tiene que considerar dependiendo de la federación. Sí, Quizá un montón de totalmente. cosillas. Ay, perdón, Lau, si quieres, dale tú. Eh, Regresando a lo que decían ambos, o sea, tanto Dani como Fer, no es, o sea, posar, creo que a veces se confunde como es algo obviamente artístico, ¿no? Pensamos, como es artístico es como que es libre, como que pues Lo que tú quieran. dejas fluir y ya haz lo que quieras. Y no, o sea, hay un sistema, hay una serie de principios, así como en el entrenamiento, ¿no? Entonces, lo que mencionaba Dani, de la cuestión de los vectores. Ese es uno de los principios, o sea, si algo va en esta dirección, tiene que haber otra cosa que vaya en la dirección opuesta, ¿no? Por ejemplo, como sucede en todas las poses de frente, en todas las poses de frente la cadera va a ir hacia atrás y por lo tanto el torso y el pectoral se van a inclinar un poquito más hacia adelante, porque en una tarima, ¿no? Pues los jueces van a estar abajo, ¿no? Y tú quieres hacer que pues el pectoral, los hombros, todos esos grupos musculares queden más cerca, en este caso del juez, del ojo del juez, o si tú te estás grabando de la cámara, para dar la ilusión de que eso se vea más grande, ¿no? Entonces, son muchos principios los que incluye el posing y desde ahí partimos, ¿no? Y ya después, una vez que entiendes eso, ya empiezas a complicarte con cositas de, no, pues es que pues tal persona tal vez tiene muy buen tamaño en las piernas, entonces se puede dar el lujo de una estancia más amplia, ¿no? Porque entonces no va a dejar un hueco grande entre las piernas. Pero a veces creo que nos pasa como con el mismo entrenamiento de, es que vi que tal persona hace la sentadilla como Dani, ¿no? Por ejemplo, con los pies cerrados, entonces así la quiero hacer. No, pues eso a ti no te va a beneficiar probablemente. O sea, a él le beneficia por su estructura, por su flexibilidad, por un montón de cosas. Entonces, creo que eso es algo importante a no saltarse estos principios. Y al final siento que en todo, eh, siento que el culturismo, es que no sé si en realidad ya es deporte como tal. O sea, realmente lo desconozco en los Juegos Olímpicos. Pienso que estaba la convocatoria para que se hiciera deporte de manera natural. No sé si se apruebe, no sé todavía, no estoy enterado. Pero si se aprueba, debería de aprobarse de manera natural, evidentemente, sin uso de fármacos, porque implica, a lo mejor no hacemos, no sé, pliometría como otros atletas, pero ya empieza a envolver una serie de capacidades que se deben de trabajar y no solamente es ir a entrenar y ya. Por ejemplo, tenemos buena movilidad de hombro, tener una buena rotación del torso, o sea, todo eso para hacer una pose es algo que cuenta, o sea, controlar la zona abdominal y que forma parte del entrenamiento hacia la competencia. Y es algo que si te lo tomas con muchísima seriedad, yo tengo atletas, por ejemplo, como Luz, o se me viene a la mente, porque hace mucho trabajo de movilidad y es la que mejor posa, una de las que mejor posa arriba de la tarima. Se desenvuelve muy, muy bien, o sea, un nivel de seguridad brutal. Y al igual es algo que yo en mi preparación también iba haciendo, sabía que parte de lo que hacía previo a entrenar no era porque iba a entrenar, sino porque iba a posar después de entrenar. Entonces es como que, bueno, sé que esto a lo mejor aquí no involucra tanto, pero en mi posing posteriormente sí. ¿Por qué? Porque he visto atletas que les digo, haz un doble bíceps y están aquí. Y le digo, codos hacia afuera o rota hacia afuera y no pueden por la mala movilidad de hombro que tienen. Entonces es algo que al final ahí sí como que me da coraje y digo, chingado, o sea, nomás por no poder rotar hacia afuera o no tener esa capacidad de hacerlo, dices, bueno, pues hay que trabajar más en esos aspectos. Por eso quisiera que el culturismo se le llamara deporte por todas esas pequeñas cosas que se van sumando al proceso y que el atleta, el que ya lo haga de manera seria, se lo tome así como dice Lau, con planificación, o sea, que el posing también se planifica desde un inicio. Por ejemplo, yo en mi prep recuerdo que hasta en mi Excel puse 10 minutos en la noche de ronda de poses, 10 minutos. Y antes de aumentar el cardio, aumentaba las rondas de poses, o sea, 10 minutos en la noche y luego 10 minutos en la mañana. Y luego 10, 10 y 10.
Ya estaba muy cansado, bueno, ahora le subía al cardio 5 minutos, 10 minutos, 20 a la semana y casi al final estaba haciendo más poses que cardio. Entonces, eso es algo que también se debe de valorar en la planificación. Si tienes más horas de cardio que horas que posas, pues posar gasta energía también. Entonces, debería de tomarse en cuenta, no para planificar la dieta, pero pues oye, es algo que debe de estar ahí en el día a día. Y sí, esa parte de movilidad es muy cierta. Hay algunos cues que son, pues francamente dolorosos, incómodos, cuando no los habías experimentado antes. Por ejemplo, en las poses de simetría, el de lado relajado, que se llaman relajado, pero no tienen absolutamente nada relajado. Quizás estás un poquito más, menos tenso que en otras, pero no, no estás relajado, nomás se llaman Toda la así. rotación del Exacto, torso. esa rotación es porque tus piernas quedan, por ejemplo, si los jueces están aquí donde está la cámara, pues tú estás viendo para allá, pero tu torso tiene que ir hacia acá, mientras las piernas siguen en esa misma posición y tienes que ser capaz de mostrar como si mostraras esta parte, esta rotación interna, pero ahora desde esta perspectiva, o sea, viendo hacia acá. Entonces toda la mezcla de esos cues, de repente sí lastiman, si por ejemplo tienes alguna molestia en el hombro, qué sé yo, ahí la verdad es que te enfrentas con, pues, con muchas cosas no muy agradables o también como, pues a lo mejor no tengo tanto músculo como creía. Si ya de por sí la pérdida de grasa es eso, te enfrentas con que, ay, pues no, no era tanto músculo como quizás yo creía. Y eso puede ser duro de inicio y sobre todo en culturistas naturales. Pero bueno, o sea, eso creo que da para otra conversación totalmente diferente. Pero últimamente tienes que enfrentarte a esas posiciones incómodas y ser capaz de mantenerlas mientras eres capaz de lucir feliz de estar ahí, porque esa es también otra de las cosas importantes. Si estás así como que con cara de culo, pues sí se va a calificar todo eso, ¿no? Algunas de las cues que hace el propio Jeff Alberts es siempre al final te dice, and a nice smile, y al vato sonríe. Nada así como que concurso de belleza, pero sí como que se entienda que el atleta está feliz de estar ahí o como que lo estás haciendo con entusiasmo. Y eso es algo también que le vi mucho corríjanme si me equivoco, Rob Diesel. Sí, uy, Sí, también es un sí, sí, sí. mago de eso. De él vi una serie de videos que hizo con Lila Brada, muy bonitos, se los recomiendo mucho. Lila Brada tenía unas poses en los ochentas, bueno, unas rutinas de poses bastante interesantes, artísticas, y estuvieron compartiendo en esos videos todos los cues que hacían y por qué decidió hacer esto y que la madre, etcétera. Y hacen mucho énfasis en eso, en el componente artístico que a la vez tiene que ver con lo que comenta Rob Diesel, que se note como que pues estás feliz de estar ahí y que cada pose tiene una intención. Y eso lo puedes ver con pequeños detalles, como que por ejemplo, cuando estás, como dice Fer, clavando una pose, a lo mejor estás haciendo puños. Y cuando estás en transición, que es algo que hemos comentado con Lau, abres, te colocas de alguna forma así como que entre que queriendo y no queriendo muestres otros músculos que quieres que te vean y ya cuando estás en la pose, pum, clavas. Ese tipo de cosas que suceden en fracción de segundos, que obviamente ya con la práctica como cualquier otra cosa se vuelve segunda naturaleza. Yo no estoy para nada en ese punto, para yo tengo que estar pensando en absolutamente todo lo que estoy haciendo y es bastante complejo. Pero ya cuando lo ves todo armado, creo que si para los que nos escuchan que no les interesa competir o nunca lo habían contemplado, creo que sí hay mucho beneficio en comenzar a practicar poses de la categoría que les guste, yo me atrevería a decir, o simplemente poses que les parezcan bonitas, porque también te enfrentan cuestiones psicológicas que yo no había considerado y una de esas es que te tienes que mostrar seguro, tienes que mostrar el trabajo que has hecho y lo haces de una forma relajada. Y eso me parece un beneficio bastante interesante del posing para el gym rat promedio, que a lo mejor no se ve, porque lo puedes ver en fotos, en contenido que subimos en redes sociales. Si tú ves a alguien así como que en su foto salieron así, eso quizás denota timidez, como que no está todavía creyéndosela, pero si tú ves un tipo así que sale, no sé, y se la cree, ok, punto medio, ¿no? Se entiende como que es más seguro de su trabajo. Hay algunos que sí ya rayan en lo de, pueden ser fanfarrones, etcétera, pero a una persona, creo, tímida o insegura, creo que le puede traer bastantes beneficios. Terapia de exposición.
Sí, 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 sí. Y más porque hay gente en el gimnasio. Les digo, ¿qué van a decir? Pues no pasa que te reporten como a mí, pero X. Sí, no, y ahí creo que ahorita, a manera de recapitulación, la verdad, empezando por lado, me gustó mucho esa frase que dijiste y ahorita la uno mucho con lo que comentaron Dani y Fer, de el cuerpo cobra vida, ¿no? El cuerpo, por decirlo así, empieza a hablar, empieza a querer expresarse en el escenario. Y es bien interesante porque justo al final creo que cuando hablamos de culturismo en redes aquí, como que sí tener ese centro sobre, oye, pues la intención es verse grande o estar más grande, meter más tejido muscular y hasta cierto punto hacer intervenciones en nutrición y entrenamiento para conseguir ese objetivo, que obviamente, bueno, dependiendo de la categoría, tal vez le pones más atención a cierto grupo muscular, lo demás. Y ahorita se me vino algo a la mente, una comparación, por decirlo así. Analogía creo que es el término correcto. Esta parte como de, oye, te puedes concentrar mucho comparándolo con un coche de carreras, tal cual, ¿no? O sea, es interesante porque a la hora realmente de la competencia, compites posando, o sea, tal cual. O sea, esa es la competencia. Realmente te pones a posar con los demás, ¿no? Y digo, comparando con esta parte del coche de carreras, es como de, oye, pues te puedes concentrar en tener las mejores llantas, el mejor motor, modificarlo, que se vea bonito y lo demás. Pero ¿qué pasa si no lo practicas, si no lo manejas? ¿No? O sea, tienes que de alguna u otra manera meterte a manejar, meterte a posar para ver qué cosas puedes reforzar, ¿no? Y creo que eso es muy interesante porque sí despega mucho esta narrativa de, pues es que culturismo es verse grande ya. O sea, culturismo es pues nada más tienes que verte muy grande, ¿no? Y ya cuando le empezamos a meter estos detalles, que igual coincido con lo que comentabas, Fer, muy interesante esta parte de ya de notarlo más como deporte, de decir que es un conjunto de habilidades, que es una preparación a la hora justamente de la competencia y que eso se denota en la competencia, esa seriedad, pues creo que de alguna u otra manera le da muchísimo valor al deporte, ¿no? Y que ahí es donde se hace como, se puede hacer esa pequeña separación, por así decirlo, cuando hablamos, por decirlo así, en la parte recreativa y en la parte competitiva, ¿no? Que no sé, digo ahorita, por ejemplo, esa es una pregunta que ahorita me surgió, Fer, Lau, Dani, en esa parte, por ejemplo, de las poses a la hora del feedback. Ok, en la parte competitiva está bastante esclarecido, pues oye, quiero competir. Obviamente tengo ciertas poses respecto a mi categoría y la intención es mejorarlas, ¿no? Ya en base ahí tener o hacer intervenciones para mejorar cierta zona muscular, ¿no? Pero no sé cómo vean igual esta parte en la parte recreativa, en donde, oye, creo que el posing también te puede ir diciendo mucho aunque no compitas, pero recreativamente, ¿qué está pasando con el progreso en general? ¿No? Porque justo como lo mencioné hace un momento, oye, empieza a hablar el cuerpo, empieza a denotarse, o puedes ver realmente más qué está pasando, por decirlo así. En el off-season, obviamente, tal vez con poses o fotos de poses en periodos de tiempo más largos, ¿no? Pero igual en la pérdida de grasa creo que puede resultar interesante esa parte de hoy, aunque no compitas, el ponerte a posar, el poder ver, ¿no? O sentir esa parte que el cuerpo se expresa, creo que igual puede resultar una herramienta bastante interesante fuera de competir o no, no sé cómo ustedes vean esa perspectiva. Sí, Sí, yo, no, o yo sea, totalmente, oh, perdón, Fer. dale, dale. No, yo decía, mencionaba al inicio, creo que incluso para personas recreativas es una herramienta muy útil, ¿no? O sea, y ahí yo me iría un poquito más por el video que por las fotografías, porque incluso justo en estas transiciones de pasar de una pose a otra, puedes ir notando cambios, por ejemplo, hablando de una pérdida de grasa, cosas que ahora se ven que la semana pasada no estaban, y que tal vez el peso se mantuvo igual, tal vez las circunferencias, por ejemplo, no alcanzan a observar o a mostrar ese progreso, pero que en el video sí lo estás viendo. Y como Fer ha dicho muchas veces, o sea, el culturismo, hablando general, recreativo y competitivo, el aspecto físico es el que manda, los visuales son los que mandan, ¿no? Entonces como coaches puede ser una muy buena herramienta para tomar mejores decisiones y no adelantar ajustes que probablemente no deberías de estar haciendo. Ahora, en una etapa de ganancia muscular es cierto que es un poco más complicado, ¿no? Sobre todo ya en edades más avanzadas de entrenamiento y conforme el porcentaje de grasa va incrementando,
el poder ver, pues no vas a ver mayor separación muscular como la vas a ver en una etapa de pérdida de grasa, pero aún así tiene un valor. Yo, por ejemplo, eh, con Sergio, con este cliente que tengo que está en una etapa ya por finalizar, pero de etapa de ganancia muscular, tomamos, o sea, el posa cada 2 semanas y aunque yo sé que no voy a ver más separación en ciertas zonas a estas alturas, pero sí me sirve para ver, bueno, no te ves considerablemente más blando, más suave, más borroso que la última vez y entonces, bueno, aunque tal vez el peso corporal esté subiendo quizá una tasa como en el límite superior de lo que esperaríamos, el rendimiento está siendo bueno, te ves bien para la etapa en la que estás y eso comparándolo con la evaluación previa, pues entonces no hay necesidad de bajar las calorías, por ejemplo, ¿no? O sea, la cuestión va progresando bien. Y algo que no tiene mucho que ver con esto, pero ahorita también se me vino a la mente, que al final de cuentas, pues también la composición corporal en la que estés puede hacer más o menos fácil el colocarte en las poses, ¿no? Sobre todo estas poses que exigen rotación. Dani seguramente lo has notado, o sea, Fer también seguramente lo sabes, ¿no? Van siendo más sencillas conforme vas perdiendo grasa. O sea, es más fácil colocarte en las posiciones, pero no por eso, y creo que quizá esa es una de las razones por las cuales ya en etapa de off-season se deja de practicar, pues es más difícil, hay más fricción, ya no me veo tan bien, ¿no? Entonces ya pues le pierde el sentido, ¿no? O sea, posar sí es para dar vida a tu físico, sí es para verte bien, o sea, ¿a quién no le gusta, a quién de nosotros no nos gusta que, o sea, hacer una pose, contraer un músculo y ver eso, saber que se ve bien? Esa es o sea, una retroalimentación positiva, pero no es únicamente para eso, es porque si en algún momento vas a competir, pues te interesa mantener esa fluidez en, en la práctica. Pero es también porque te puede ayudar en esta toma de decisiones, independientemente de la etapa en la que estés. Sí, de hecho, yo igual que Lau, yo opino que es que al final todo atleta empezó siendo recreativo. Entonces, si un recreativo ya posa bien, ya trae el 80% del trabajo ya hecho. O sea, yo le atribuyo muchísimo trabajo a las poses porque es alguien que va a facilitar los chequeos, es alguien que va a facilitar todo cuando empiece su etapa de déficit y que digas, bueno, te ves listo para competir en una liga natural, vamos a ello. Y como coach te sientes muy preocupado, yo así me he sentido cuando veo los chequeos y digo, o sea, una escápula se le queda atrás, porque sé que no sabe conectar con esos dorsales, sé que no sabe conectar con la retracción, con la protracción, y que posiblemente su espalda tampoco es la mejor por eso mismo. Entonces se correlaciona mucho de, siempre no me voy a cansar de repetirlo, que como entrenas posas. Y como entrenas te ves y como entrenas terminas posando. O sea, si no tienes muy buena carne en la espalda, posiblemente no poses bien la espalda. Y me he topado con ese error muchísimas veces, o sea, les digo, abre los dorsales. ¿Qué es abrir los dorsales? Pues llevar la escápula hacia afuera y les pongo unas ligas a retraer y a protraer y la retracción sale, ya la protracción se queda en retracción. Y es como que dices, ya por ahí va todo el problema de por qué tu dorsal no te ha crecido lo mejor que puede, por qué no posas las espaldas bien, y también va mucho por categorías. Yo insisto que debes de conocer las poses, pero luego ya las poses de cada categoría es como que un plus, porque en Men's Physique yo me estreso mucho con Men's Physique, porque le digo, son cuatro poses que debes de hacer bien, o sea, no te están pidiendo más. Entonces, frente, perfil y espaldas y los dos perfiles y listo. No muestras piernas, no aprietas piernas, solamente debes de abrir dorsales, literalmente, y apretar abdomen. Abrir dorsales y mantener la zona media todo el tiempo apretándola. Y algo que yo les digo, un ejemplo que les pongo, le digo, ponte a hablar conmigo, encuerado, así, sin playera. Y si veo que hablan conmigo y su abdomen está relajado sin poder apretarlo, yo les digo, pero habla conmigo apretando el abdomen. No pueden. O sea, se tienen que concentrar en hacer... Y le digo, si tú tienes que hacer eso para apretar el abdomen, es que no sabes apretar el abdomen o no has trabajado un crunch abdominal o algo por el estilo, porque yo puedo apretar el abdomen hablando. O sea, pudiera dar un podcast con el abdomen apretado.
Es más, si quieren lo hago. Estás así, estás hablando y lo tienes apretado todo el tiempo. Entonces, ese tipo de detalles que dices, marca la diferencia de cuando estás allá arriba, porque el juez te va a ver en tu peor estado cuando te empieces a relajar. Entonces, si tú mantienes siempre ese abdomen contraído, no tiene nada que ver con la respiración. Es una contracción de los músculos abdominales. Si respiras, es porque quieres mantener un poco más esas, digamos así, las costillas más apretaditas o más controladas, o esa presión intraabdominal más apretada, pero es todo. Entonces son pequeños consejos que a veces el atleta le pueden venir bien, como que, oye, sí es cierto, pues ¿por qué no puedo apretarlo sin hablar o hablando? Entonces son detalles a los que se empiezan a fijar un poquito más. Otra cosa que se me viene a la mente es, bueno, ya el tema de poses libres, siento que ahora sí que es más de uno mismo, o sea, de meterle de su cosecha, pero las reglamentarias, al menos que por el atleta no quede hacerlas a la perfección. Pues bueno, son consejillos que a veces yo les doy a los atletas. A lo que preguntabas, para añadir brevemente a lo que ya comentaron Lau y Fer, de, por ejemplo, métodos de evaluación de la composición corporal, sí, también estoy muy de acuerdo en que es muy difícil evaluar la composición corporal y desafortunadamente persiste esta idea de que solo la báscula, o peor aún, la bioimpedancia me dijo, o peor aún, el pliegue, o peor aún, la fórmula no sé qué. Híjole, estamos bien perdidos porque sí pueden ayudarte, pero hay cosas que solo lo visual, y si eso es lo que nos interesa, nos van a decir de que ya se ve esa pequeña línea ahí en el isquiosural cuando estás rotando, que cosas de ese tipo que solo las ves ahí, que no te van a decir probablemente los perímetros, porque quizás aún no se manifiesta a tal magnitud que sea medible con un perímetro o a tal magnitud que sea medible con una bioimpedancia comercial. Entonces, pues bueno, si solo dependemos de eso, lo veo tanto y de verdad sí es como que desgastante a veces. Y que, es que no entiendo mis mediciones, salieron muy raras y me muestran alguna bioimpedancia o alguna fórmula de pliegues. Pues, ¿qué te puedo decir? Está bien que se hagan, pero no es toda la historia, se necesitan más datos, se necesita más feedback. Y curiosamente, los más datos que se necesitan no son complejos. Algunas fotos clave, por decirlo así, o videos como pide Lau, pienso que en conjunto con las tendencias de ganancia o pérdida pueden ser suficientes. Y también pasando a a la otra parte de las poses y cómo impacta el entrenamiento, creo que un montón. Y sí, yo más bien pienso que sí impacta mucho en tema de respiración, desde cómo entrenas, qué ejercicios seleccionas y cómo eso se traduce en poses, porque te ayuda a entender cues de rota internamente, rota externamente. Cuando estás muy bien ceros es ¿Sí? como, ¿qué O es eso? mantén el abdomen contraído, por ejemplo, en un pullover o en un remo neutro, que no debes de mantener el crunch, pero sí debes de mantener tu abdomen o la presión intraabdominal, pues ahí no presente. Y el atleta que siempre está con la panza expandida, yo ya sé que es un atleta que de espaldas no va a posar lo mejor posible, entonces sí tiene un chingo que ver. Y el cómo también reclutas músculos, pienso, creo que Sí, sí, tiene un también. beneficio bastante interesante, sobre todo en los de espalda. Creo que fuiste tú, Fer, que publicaste alguna serie de historias de cómo saber si alguien entrena a conciencia o si Ah, sí. un mayor, creo que sí, ¿verdad? Pero bueno, el Sí. punto es que sí se entiende porque la espalda no la ves. Es más difícil conectar con la espalda, por decirlo así, y más porque pues puedes tener un montón de variantes de espalda, ¿no? Como que si lo haces desde acá, si haces todo esto que está de moda, ¿no? Últimamente. Y eso en poses de espalda también se entiende y es con lo que yo sinceramente batallo mucho, porque no lo estás viendo y tienes que hacer uso solamente de las sensaciones y de la conexión mente-músculo, la famosa, para activar ciertos músculos, para que se vean ciertos músculos. Y eso también en tema de piernas, sobre todo los isquiosurales, pienso son un poco batallosos por lo mismo, porque no los ves y porque para que se vean definidos, pienso en la mayoría de personas es de lo último, pienso, no tengo manera de comprobarlo. Y es más difícil, por ejemplo, entender cómo, por ejemplo, una rotación interna de cadera en una posición en la cual te estás de lado, hace que ese isquiosural sobresalga y cómo puedes apoyarte de eso. También en el entrenamiento, cuando estás haciendo un curl de isquiosurales, cuando estás haciendo un peso muerto rumano, ok, ¿qué articulación está en movimiento? ¿Qué estoy estimulando? Y cuando estás posando,
¿cómo puedo asemejar algo de eso? Porque obviamente no vas a hacer un curl de isquiosurales cuando estás posando, pero puedes hacer un cue que asemeje lo que haces en un curl Exacto. de isquiosurales para activar eso y que se vea, cosa que de inicio es muy difícil en primera de comprender y en segunda de aplicar. Comprender Yo, porque a veces entrenamos como en automático. sí, yo les digo en la doble bíceps de espaldas, les digo, apriete el femoral. Eso es algo que decía anteriormente, lo cual vi que no entendían. O sea, no era como que, bueno, déjalo aprieto y apretaban, no sé qué apretaban. Pero ya cuando dices, aprieta la rodilla o contrae la rodilla, no flexiona. O sea, lo que harías en un flex de isquios acostado o sentado, eso hace que el isquio salga, o sea, que se marque, por así decirlo. Porque les decía, el doble bíceps no lo debes de tratar solo como un hip thrust, pero si se fijan es un hip thrust, un doble bíceps, o sea, avientas la cadera hacia enfrente para apretar solo los glúteos, porque el hip thrust es para la musculatura de los glúteos prioritariamente. Pero cuando tú quieres ahora mostrar los isquios, ya no tiene que ver la cadera, ya tiene que ver la rodilla, porque es lo mismo en el entrenamiento, una flexión de isquios. Entonces ahora, preocúpate por la cadera y por contraer o apretar la rodilla. Y si ustedes ahorita están sentados, aprieten sus rodillas y aprieten las rodillas y se van a apretar los isquios. Eso es lo que tienes que hacer en un doble bíceps de espalda, no precisamente la flexión de rodilla, porque literalmente nada más estás haciendo esa intención de contraer la rodilla y se contraen los isquios. Entonces son palabras claves que el atleta puede entender mejor en vez de decir aprieta duro, porque eso a veces no se entiende, es como que, bueno, debo de temblar más y son detalles. También otra cosa muy importante, cuando un atleta yo le digo, hazme el doble bíceps, me preocupo más en cuánto se tarda en hacer el doble bíceps que en cuánto mantiene el doble bíceps. ¿Por qué? Porque si se tarda mucho en clavar la pose, no sabe cómo hacer la pose ya de primera instancia. O sea, se tarda mucho en la transición y debería tardarse poco en la transición porque está seguro de cómo lo va a hacer y sabe que la pose la va a mantener. Entonces, desde ahí yo siempre calo a los atletas, le digo, doble bíceps de espaldas. Le digo, ya te tardaste, ¿por qué te tardas mucho en hacer un doble bíceps de espaldas si en teoría sabes cómo se hace un doble bíceps de espalda? Entonces, ahí me dice qué atacar con él. Pues desde la base, ¿no? Desde hacerlo fluido, entender sus movimientos y es todo, porque de repente en la competencia te dicen doble bíceps, pectoral perfil, doble espaldas, no dura ni 20, qué bueno fuera que durara 20 segundos la pose, pero realmente hay veces que van en chinga y el atleta que quería hacerlo muy lento y la transición muy buena, salió bien para el video en Instagram, pero luego ya en la competencia te apresuran y la transición debe de volverse más rápida y la pose debe de estar antes de tiempo. ¿Por qué? Porque te van a calificar a ti primero y luego a los demás. Si tú la haces al último, comparan primero a los demás contigo y ahí ya vas tarde. El juez se fija más en el atleta que primer posó y que mejor posó. Y a veces creen que por hacer la transición muy bonita se les va a calificar mejor, pero el juez te dijo doble bíceps y lo que quiere ver es primero el doble bíceps. Ya si antes aprietas el pecho y se ven las estriaciones y todo, se ve muy bien y eso te va a beneficiar si pasas al absoluto o si pasas al top 5, ahí sí porque tienen más tiempo. Pero en la primera ronda de poses, lo único que quieren hacer es quitar gente y van a quitar a la gente que dice, no, hombre, ese güey está en la orilla y se tardó posando, muy apenas lo pude ver, venga el siguiente, al que vi aquí en corto y el que le hizo más rápido. Entonces son a veces cosas que también se deben de decir o anticiparse de, oye, rápido, si te tardas es una oportunidad menos en una pose que quizás te beneficie. Sí, algo también que creo que es importante y yo he visto o hemos intentado implementar con Dani es pues justo como este paso a paso, ¿no? O sea, posiblemente estas cuestiones de las transiciones, ¿no? Pues no son tan relevantes como aprender primero a hacer las poses de la ronda de simetría, ¿no? Que es donde probablemente vas a pasar más tiempo y que además son la primera impresión. Entonces, así como decía Fer en el escenario, o sea, esa primera impresión a quien ven primero hacer la pose, pues va a tener un impacto positivo. Ya secundario es cómo hagas la pose, ¿no? Pero entonces, primero creo que sería buena idea ya como para ir dejando cosas prácticas igual. Si alguien quisiera empezar a aprender a posar, yo sugeriría, no sé ustedes qué opinen,
pero primero las poses de simetría, ¿no? Y las más sencillas, que van a ser de frente y de espalda, porque como ya dijo Dani, la de perfil relajado, además de que no tiene nada de relajado, las otras tampoco, pero implica pues más estos, o sea, que algo vaya en una dirección y la otra cosa, en este caso el torso, en una dirección completamente contraria. Y una vez que eso ya está, entonces es como, o lo que yo trato de hacer es, bueno, tal vez ya está la de frente relajado. ¿Qué poses, y sale muy bien, ¿no? ¿Qué poses son similares, hablando de bodybuilding, de esa categoría? ¿Qué poses son similares a frente relajado? Que como ya tiene esa frente relajada dominada, puede hacer más fácil la transición a aprender otras. Y entonces ahí va expansión dorsal de frente, va doble bíceps. Lo que sucede por lo menos de la cadera para abajo es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, es muy, o sea, es lo mismo, ¿no? Entonces ya el atleta, o si tú estás practicando para ti, te va a ser más fácil dominar esas siguientes poses, porque ya no te vas a preocupar por la parte de las piernas. Ya ahora es incorporar, bueno, ¿qué vas a hacer con las manos? ¿Qué vas a hacer con los codos? ¿Qué tanto vas a abrir las escápulas? Y lo mismo con las poses de espaldas. O sea, si ya está posterior relajado, bueno, pues tal vez ya podemos empezar a meter expansión dorsal de espaldas, podemos empezar a meter doble bíceps. Y, por ejemplo, ya empezaste a practicar side chest, bueno, pues puedes empezar a practicar side triceps. De las piernas va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, como ir encontrando estas similitudes igual, o sea, es que yo le veo mucha similitud con el entrenamiento. O sea, si una persona ya te sabe hacer muy bien una sentadilla libre, pues va a ser muchísimo más fácil que te haga una hack muy bien. A la Sí. persona que todavía no sabe hacer ni una sentadilla libre y la subes a la hack, pues sí, es más fácil en el sentido de que hay más estabilidad, pero no le va a sacar tanto provecho, ¿no? Entonces creo que igual ir estableciendo como un paso a paso de cuáles son las primeras y de ahí cuáles son similares para que te sea más fácil la transición. Porque así como cuando enseñamos ejercicios, creo que uno de los errores que se cometen, y le decía a Dani la primera videollamada que tuvimos, le dije, es que yo estoy haciendo como un esfuerzo, estoy siendo muy consciente de no darte un montón de instrucciones así como pas, porque no va a pegar nada. Entonces es como ver, ¿no? O sea, si tú te estás grabando, ver, bueno, ¿qué es lo que si yo modifico, si yo mejoro, va a ser más por esta pose? Y eso es lo primero que atiendo. Ya tal vez, como dice Fer, tal vez lo más importante es colocarte en la pose rápido, ¿no? Y ya después empiezas a ver, bueno, que si subo un poquito más los codos, que si separo un poquito más las escápulas. Entonces, creo que ir desarrollando, por un lado, el ojo, ¿no? Porque obviamente, pues, ¿cómo vas a poder mejorar o instruir algo que tú no estás viendo, no estás practicando? Y después de eso es como, bueno, a ver, ¿cuál es la instrucción, la cuestión que si yo modifico, hablando de cuáles son las principales articulaciones implicadas, que en este caso pues van a ser, o sea, bueno, no articulación, pero los pies, qué sucede con los pies, va a tener un impacto importante en cómo se ven las piernas, ¿no? Luego, ¿qué sucede con la cadera? La cadera yo creo que es una de las que a veces cuesta más trabajo y es de las más importantes porque según cómo va la cadera, es la dirección de la pose porque es además hacia dónde el cuerpo va a tender a ir, ¿no? Y ya después los hombros. Y curiosamente, tobillos, cadera, hombros, sobre todo, por ejemplo, hombros, son a veces donde tenemos más problema a la hora de ejecutar los ejercicios en el gimnasio, ¿no? Entonces, ir haciendo como este paso a paso de ver, bueno, primero cuáles son las poses que si yo aprendo bien, me van a facilitar aprender más fácil las otras, y luego qué cosas son similares de una pose a otra para ya no tener que estar como construyendo la pose siempre desde el inicio, desde la base, ¿no? Ya tienes unas bases y entonces te es más fácil construir lo demás, las diferencias entre una y otra. Sí, sí, dominando las reglamentarias o las básicas, ya dominas literalmente casi todas. Entonces, sí, yo también estoy muy de acuerdo con Lau de que dominando esas cuatro, uno, dos, sí, sí creo que son cuatro o seis, no sé, pero sí, dominando esas ya dominas el mundo.
Creo que ya nada más para añadir algo que ya se había mencionado, es que aunque no sea el objetivo competitivo de cualquier persona, la verdad es que sí hay bastante beneficio, pienso yo, en comenzar a implementar poses después de entrenar o tener como que sesiones o momentos específicos en el día, porque puede ayudarte en tema de seguridad con tu misma presencia, puede ayudarte en tema de conectar mejor con otros músculos, que es un poquito más difícil hacerlo, en tema de entender qué es lo que quieres entrenar cuando estás haciendo ciertos ejercicios. Entonces creo que últimamente a todas las personas que nos escuchen, si nunca lo han intentado, vale la pena que lo hagan. Igual se pueden divertir, pueden descubrir una nueva parte del culturismo que es bastante interesante y que también conecta con la parte artística de todo este rollo. Tan solo basta ver con el desarrollo histórico del fisicoculturismo para entender que también tiene un componente artístico que muchas veces se pasa por alto, ¿no? Y creo que eso le da una nueva dimensión que a lo mejor puede conectar con personas que tengan más tendencias hacia lo artístico, qué sé yo. Lo podemos ver por ahí y resulta bastante interesante. Y Pues aparte listo. ya, Sí, sí, Fer. por último, güey, o Ujú. sea, cuando estás posando y cuando ya posas bien, la planificación del entreno ya va orientada a, así de sencillo. Es como pectoral de perfil, se ven bien mis isquios, se ve bien mi pectoral, se ve bien, bueno, pues quizás no tengo por qué estar abusando, no sé, de zona alta del pecho, pues sí ya se ve bien, pero si veo que siempre o no me gusta la más musculado de enfrente, no me gusta cómo se ve la doble bíceps de espaldas, ¿por qué? Pues porque falta posterior, falta la zona alta del pecho, falta los deltoides laterales pues más grandes. Yo digo que ahí es cuando ya pudieras comenzar a hacer un poco más específico con la planificación del entreno de, ok, pues quito 2 series de laterales y meto 2 series más de crossover para zona alta, por ejemplo, y listo, ¿no? Y es como que te puedes dar cuenta de cómo va mejorando la cosa en esos sentidos. Y evidentemente la pose va a demostrar lo que más has entrenado a lo largo del tiempo. Y así, pues así son de crudas las poses. Pues listo, ya ahí justo iba a terminar concluyendo, hablando, por decirlo así, justo uniendo esa parte que mencionaba hace un momento, ese puente que existe entre el entrenamiento y el posing, ¿no? Y que ahí es donde cobra sentido justo esto que mencionaba Fer, la parte, oye, pues si entrenas bien, probablemente vas a posar bastante bien, porque justo existe ese puente, por comentarlo así de esa manera, en el cual estás acostumbrado a buenas sensaciones durante tu entrenamiento. Saludos ahí al buen Roger que está apareciendo en YouTube, para los que no nos ven, no escuchan nada más en Spotify, por ahí anda apareciendo aquí en YouTube. Manda saludos cordiales. Pero sí, justo era esa parte para terminar ya un poquito el episodio, ese puente que existe y que yo creo que las personas que nos escuchan en su gran mayoría pues son gym brats que justamente están apasionados, están interesados en tener unas mejores prácticas, en ampliar el espectro del culturismo, no únicamente dejarse con ir a entrenar, comer y ya, sino que engloba muchas cosas que igual si nosotros queremos mismos enriquecer esta parte de la disciplina del deporte, pues hay que tratar de hacerlo lo mejor que podamos en la parte de los atletas, en la parte de los menos entusiastas, de los coaches también. Entonces creo que es un trabajo en equipo que la intención es justo intentar hacernos a nosotros mismos mejores, ¿no? Crear esa competitividad en el mismo deporte y yo creo que la mejor forma de hacerlo pues es tratando de hacer mejores prácticas, más educadas y lo demás. Entonces, pues yo creo que con esto cerramos el episodio. No sé si alguien quiere agregar algún punto más antes de pasar a las recomendaciones musicales. No sé, Dani, Fer, Lau, algo que agregar antes ya de cerrar este episodio número 92. ¿Listo? Pues no sé, y nada más un Ujú. agradecimiento público a Lau, Fer, Edgar, que a lo mejor escuché, por todo el feedback que me han hecho de poses y todo este rollo. Especialmente Lau, muchas gracias por tu tiempo. Es un nuevo mundillo que yo no conocía y ya cuando veo fotos que sube Fer o sus poses, ya como que me detengo, digo, a ver, ¿qué está haciendo aquí? ¿Por qué mueve aquí? Etcétera. Y es bastante interesante, así que agradecimiento público. No, la neta, los reels, güey, que más pegan son los que sales posando, güey. O sea, Sí. la neta, sí. Yo, por ejemplo, ahora que está subiendo más, ya como que me regreso a la historia a ver qué pedo, cómo posaste, güey, o cómo se ve. Pues no sé, porque, pero eso ya es como de apasionados del culturismo, ¿no? O sea, es como un nicho. O sea, ya estás en el mundo, ahora te vas a un nicho del mundo fitness, por así decirlo.
y ya te vas anichando cada vez más entre más habilidades vas adquiriendo. Y es lo que hemos visto con Lau también de esas poses libres que son las únicas que he compartido hasta ahorita, pues cuáles a lo mejor lucen un poquito más, pequeños detalles, y eso está muy padre, la verdad, lo disfruto mucho. No, pues muchísimas gracias, Dani, igual por la confianza. Es algo que yo al principio o sea, cuando te propuse, bueno, pues podemos trabajar eso, dije, bueno, pues a ver qué tal sale, ¿no? Porque bueno, yo no he competido, por ejemplo, sí es cierto que lo he ido practicando, pero tampoco me considero así que sea la mejor posando, pero creo que he ido puliendo mi ojo, he ido haciendo como estas observaciones, prestando atención a todo eso, estudiando, y pues así es como empezamos en realidad en todo, ¿no? Entonces está siendo también para mí un área que estoy disfrutando mucho. Alberto me dice que pues qué raro que me guste tanto posar porque a él, por ejemplo, no le gusta tanto, pero creo que es algo positivo, ¿no? Si es, Sí. entre más aspectos que englobe el culturismo te apasionen, te encanten, pues creo que te va a ir mejor, ¿no? Entonces, qué fortuna también poder tener personas con las cuales compartir, como dice Fer, este nicho del nicho del nicho, porque si ya de por sí es difícil de pronto hablar de culturismo, hablar de entrenamiento, de fuerza, etcétera, o sea, encontrar personas con las cuales compartir ese gusto. Bueno, ahora del posing es todavía más difícil. Entonces, eso es algo que yo valoro mucho, que aprecio mucho, y con eso la oportunidad de venir aquí a platicar con ustedes del tema. No, Lau, en verdad, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición en venir aquí a platicar por tercera ocasión ya a Jim Rats en estas 10 episodios que engloban del 90 al 100 que se van a venir. Entonces, en verdad, un gustazo completamente, Lau. Nuevamente, creo que tanto igual, Fer, Dani, muchas gracias por su tiempo, güey. Y pues con eso cerramos el episodio. Entonces, obviamente, recomendaciones musicales de la semana. ¿Qué tenemos para esta semana? ¿Qué les dejamos a los Gym Rats? Eh, Por ahí, ¿quién gusta empezar? Lau, Dani, con el buen Roger por ahí. Eh, Yo ando esperando que Dani me haga su playlist que me prometió Ay, para Dios mío. estar en Sí, el pues, justo esa, la que le ando gustó. sin música. No, no es cierto. No, sí, voy a recomendar. Ayer me dio por escuchar Foo Fighters y Foo la canción Fighters. que voy a recomendar es de ellos, se llama Wheels. Entonces, es la que dejo por ahí en lo que Dani hace la playlist prometida. Va a costar $300, por cierto. La que Sí, quiera va a tener verla su ahí en suscripción. Spotify. yo la de la bachata de Manuel Turizo. Manuel Turizo. Ah, muy buena. Muy buena. Dani. Movidona. Yo les dejo, ¿cuál les dejo? Estoy haciendo un baile aquí. Cagado. Con el buen Roger. Sound, una que subí en historias y que Lau me dijo que le había agradado, pues esa es buena. Sound of the Police de KRS-One, un hitazo underground de hip hop noventero del East Coast de Nueva York, muy bueno. Listísimo. Yo les dejo una canción que encontré. Se llama First Class de Jack Harlow. La verdad, no había conocido al artista, pero la encontré por ahí y se me hizo muy interesante. Está entretenida, está movidilla. Entonces, pues nada, aquí dejamos el episodio número 92. Lau, nuevamente, muchas gracias. Fer también, güey, muchas gracias. Dani también, ahí también el buen Roger. Manda saludos para todos los Gym Rats que nos están viendo. Obviamente, los que están escuchando únicamente en Spotify, por favor, vengan a YouTube. No se pueden perder de este deleite visual del buen Roger bailando. Aparte, este episodio vale la pena verlo en vivo porque me destapé los apps. También por ahí hubo momentos enigmáticos en este Y episodio. un vacío, Abdominal también. sí, de los más rápidos del oeste, vacío, Y pum. cuando Dani ya traiga rayillas en el culo, también lo va a enseñar. Ah, no, Ah, por vea. supuesto. Y de hecho ya pedí la Claro, cámara HD porque si no se va a perder. por Sí, supuesto que güey. sí. Y no hay de otra. Tendremos que hacer la segunda parte entonces, ahora Sí, que ya. ya tenemos rayas ahí también.
Ah, huevo, totalmente. Pues bueno, entonces aquí la dejamos. Muchas gracias a todos los que nos vieron y escucharon en YouTube y también a los que únicamente nos escucharon en Spotify. Ya saben, todo lo que comentamos al inicio, incluyendo obviamente las redes sociales de Lau, está en la descripción del episodio, tanto en YouTube y en Spotify. Sin más, muchas gracias y nos estamos viendo en el 93. Sobres.